Hola amigos, ¿cómo están? En el marco de la Semana de la Fisioterapia estamos realizando entrevistas en las cuales normalmente los fisioterapeutas nos hacen la pregunta, pero deberían hacerse. Hoy día vamos a hacer una entrevista a una fisioterapeuta cardiorrespiratoria. Justamente en estas celebraciones por el marco del Día Mundial de la Fisioterapia, este año nos estamos enfocando en cómo la fisioterapia puede ayudar a las personas que han tenido o han sufrido el COVID-19. En esta oportunidad, nuestra amiga, nuestra compañera Karen, nos va a comentar un poco acerca de cuáles son las atenciones que se tienen con respecto a este tipo de pacientes, qué cosas son importantes al momento de los cuidados, cómo podemos prevenir y resolver algunos mitos o dudas muy frecuentes que tienen los fisioterapeutas y la población en general. Vamos a dar la bienvenida a Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Coméntanos un poco, tú eres fisioterapeuta con la especialidad en cardiorrespiratorio. Sí, así es, soy tecnóloga médica en terapia física y rehabilitación y he llevado la especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria. Excelente, me parece muy bien. Antes de adentrarnos en el tema, que de hecho está muy interesante, quiero conversar un poco acerca de cómo te va a ti, cómo estás pasando personalmente tú este tiempo de pandemia. Mira, la verdad es que estoy quizás un poco anímicamente mejor que al inicio de la pandemia, mucho más informada ahora que, bueno, ya tenemos mucho más información a la mano. Ujú. Pero igual siempre con los cuidados necesarios y la prevención. Así que estamos mejor que al inicio de la pandemia. Sí, definitivamente. Y tú has estado trabajando durante este tiempo de pandemia como fisioterapeuta cardiorrespiratorio. ¿Qué cuidados adicionales tú has tenido al estar trabajando en salud en este tiempo, no? Mira, yo trabajo en un hospital nacional. Todo lo que nosotros hacemos siempre lo tratamos de hacer siempre con prevención para evitar el contagio. O definitivamente usamos todo nuestro kit de cuidado personal. Ya el mameluco, las botas, los guantes, dobles guantes, los lentes, definitivamente las mascarillas N95 o en otros casos los respiradores. Siempre tenemos una careta encima, especialmente cuando vamos a trabajar con los pacientes que reciben oxígeno terapia. Claro. Así que por lo menos desde mi hospital estamos ahí con toda la prevención posible. Sí. En realidad es una duda muy válida porque muchos fisioterapeutas no han tenido esa experiencia de lo que hace un cardiorrespiratorio y se preguntarán si normalmente se utilizan todo ese equipo de protección. Antes de la pandemia se utilizaban todo este equipo o a partir de la pandemia es que recién están utilizando. En realidad, a partir de la pandemia usamos todo este kit. Antes de la pandemia, definitivamente sí se usaban los guantes, las mascarillas N95 para trabajar con los pacientes. Definitivamente usabas tu uniforme para trabajar con ellos y un Claro. mandilón. Pero a raíz de todo esto tenemos que usar mucho más equipo para tratar de prevenir el contagio. Sí, definitivamente. Y una pregunta más con respecto a ti, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿qué cosa es lo que ha aprendido Karen? ¿Qué es lo que has aprendido tú? Definitivamente he aprendido quizás más que todo el valor de mi familia. He tenido desgraciadamente colegas familiares que han perdido a sus familiares y definitivamente es una situación en la cual nadie quisiera estar. Entonces, es una de esas cosas, es eso. Lo segundo es la prevención, definitivamente. Creo que a raíz de todo esto, todo el mundo ha aprendido que el lavado de manos, aunque es muy básico, es una cosa realmente necesaria. Y bueno, pues la distancia social que ahora todos tenemos que mantener en realidad, por el bien de todos, para no infectarse y no infectar a alguien más. Sí, mira, es muy interesante lo que tú comentas, ya que eh, la población en general tiene la percepción de que como el personal de salud está saliendo, como el personal de salud en este tiempo está trabajando, está todo ok con nosotros. Entonces, en realidad no es así. También sufrimos dentro de esta pandemia, si bien es cierto.
nosotros estamos dentro del hospital laborando, es muy complicado ver a una persona pues que está en ese estado, ¿no? Eh, Definitivamente hacemos todo el esfuerzo posible para que se recuperen, pero también nos afecta una muerte, también nos afecta ver a personas en cuidados intensivos, ver a personas que están sufriendo por esta pandemia. Sobre todo cuando nos afecta personalmente o alguno de nuestros amigos o algún conocido, sufrimos igual que todos, nos afecta igual que a todos. Si me podrías contar un poco al respecto cómo se vive este ambiente dentro de los hospitales. En realidad, al inicio, creo que para todos fue extremadamente chocante ver la cantidad de personas que pueden llegar a los hospitales, a un área crítica. En realidad creo que hasta la gente más experimentada, que tiene años en esto, quizás fue algo sorprendente, porque hemos tenido pacientes los cuales nos han llegado y desgraciadamente ya no se ha podido hacer más que darle un tratamiento paliativo, en realidad, por la complicación de la misma enfermedad. O también hemos tenido quizás pacientes que nos han llegado ya de repente muy mayores o hasta muy jóvenes. Hemos tenido desgraciadamente pérdida de pacientes, de personas muy jóvenes que en realidad tú dices, es una persona joven, va a salir de esto, no va a pasar nada, pero en realidad no es así. El virus no tiene contemplaciones ni porque seas joven, ni porque seas mujer. En realidad la situación es muy difícil, muy estresante. Eh, Uno a veces se pregunta si realmente lo que estás haciendo estás haciendo bien, porque tratas de ayudar y a veces por muchos esfuerzos que tú hagas, las situaciones se complican. Los pacientes en una unidad crítica son pacientes extremadamente cambiantes, especialmente cuando recién llegan o los pacientes que están en un área de emergencia que también tenemos. O sea, es de verdad que es muy difícil la situación, pero dentro de todo esto siempre tratamos de dar lo mejor para tratar de ayudar a nuestros pacientes, para que estos puedan regresar con sus familias. Y bueno, pues en realidad todo el equipo siempre da todo de sí para que todo esto que hacemos realmente funcione y las cosas vayan mejorando en realidad. Sí, definitivamente también quiero aprovechar esta entrevista, este tiempo, para mandar un saludo muy afectuoso a todos los fisioterapeutas cardiorrespiratorios que hoy en día están en esta primera línea, ¿no? de trabajo en salud. Hoy en día están ayudando a muchas personas y de hecho muchas personas han regresado a casa saludablemente gracias a ellos. Ahora, avanzando un poco con el tema de esta entrevista. eh, ¿Qué cosa es la fisioterapia cardiorrespiratoria? ¿Podrías explicarnos en palabras sencillas, simples? Ya, empezando que la fisioterapia cardiorrespiratoria es una de las especialidades que tiene la fisioterapia. Esta especialidad se dedica a la prevención, tratamiento y estabilización de las disfunciones o alteraciones cardiorrespiratorias, o mejor dicho, incluye los órganos del corazón y el pulmón y todo lo que tenga que ver con ellos, Ujú. en realidad. Sí, es una especialidad que más o menos dura entre un año y medio, y lo llevamos quienes quieran, todos los fisioterapeutas que deseen llevar esta bonita especialidad en realidad. Sí, y mira, justo en una conversación previa que tuvimos nosotros, quedaba muy marcada la importancia de explicar a las personas que los fisioterapeutas cardiorrespiratorios cumplen la función también de los objetivos generales que tiene un fisioterapeuta, que tiene mucha identidad de fisioterapeutas, porque no se desliga de eso. Muchas veces la Mm, imagen da la percepción de que el fisioterapeuta cardiorrespiratorio no hace fisioterapia porque en imagen se ven cosas muy distintas a lo que habitualmente vemos, ¿no? ¿Tú qué puedes opinar acerca de eso? Claro, en realidad no, nosotros somos fisioterapeutas de base y siempre vamos a seguir siendo fisioterapeutas. Nosotros usamos las técnicas que hemos aprendido dentro de nuestra educación básica, anatomía, fisiología,
para ayudar a los pacientes que específicamente tienen este tipo de patologías que incluyen estos órganos en realidad. Eh, También ayudamos a lo que es brindar a los pacientes función. O sea, si el paciente ha padecido o padece alguna de estas enfermedades, el fisioterapeuta es el encargado de ayudar a que estas patologías que le traen cierta disfunción o ciertos problemas a su calidad de vida, mejoren, o si es que de alguna manera se pueden corregir o se puede en realidad revertir algo, pues se trabaja. Pero definitivamente nosotros siempre vamos a ser fisioterapeutas, y definitivamente nuestra especialidad es esa. Somos fisioterapeutas y somos especialistas, pero nunca vamos a dejar de ser fisioterapeutas. Y Sí, como dice, todo fisioterapeuta tiene que ver en realidad al paciente como un todo, no por segmentos. No es un corazón y un pulmón aislado de todo lo demás. así es. Karen, ¿cómo es el proceso por el cual los pacientes llegan a fisioterapia cardiorrespiratoria? Ya. Empezando porque la mayoría de los pacientes, por no decir todos, siempre acuden a un médico, en principio para verificar cuál es el problema con ellos. Ya, una patología o una enfermedad, sí. Y dependiendo de cómo esta vaya afectando a su salud, somos las especialidades quienes intervenimos, las demás especialidades. Un paciente que llega a nuestra área, con los fisioterapeutas, es un paciente que posiblemente ha sido o conducido por un médico por una recomendación, o es un paciente que en todo el proceso de repente ha llevado fisioterapia, quizás quiere algo un poco más especializado también. Y más o menos de esa manera hacia nosotros. También hay pacientes que por motivos de la misma enfermera eh, pueden enterarse o tener algo de conocimientos y pueden de repente buscarnos de forma directa, pero igual siempre acuden con un médico y sigue todo un proceso para ver qué especialidad es la que ese paciente necesita. Sí, y mira, lo que dices eh, tiene mucha importancia, sobre todo en la parte en la cual dices que es un equipo. Es decir, yo te entiendo eso, de que estamos hablando de que para llegar a fisioterapia no solamente basta con que la persona quiera, sino que hay un trabajo detrás de todo un equipo, que incluye Claro, médicos, enfermeros, sobre todo fisioterapeutas, si es que sí. va a llegar Eh, a fisioterapia. Claro, Este, claro. Un sí, paciente siempre tiene que ir acompañado de todo un equipo multidisciplinario, un médico, el fisioterapeuta, si es que se necesita también un personal de enfermería, nutricionista, especialmente estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades que incluyen las patologías respiratorias. Definitivamente siempre es un grupo quien trabaja con los pacientes. claro. Eh, Sí, bueno, para la población general, una persona que no sabe de fisioterapia, ¿cómo sé yo si es que necesito fisioterapia cardiorrespiratoria? ¿Qué consideraciones debería tener en cuanto a síntomas, en cuanto a signos? Quizás si un paciente tiene, por así decirlo, en general, de repente falta de aire, si ha dejado de hacer las actividades que antes hacía o ha comenzado a sentir mucho cansancio al hacer actividades muy básicas, como por ejemplo, no sé, ir al baño o ir al trabajo, esas cosas. Y siempre y cuando este paciente de repente aún no sepa que tiene de repente alguna enfermedad, definitivamente tendría que acudir con un especialista, un médico, y si de repente ver si podemos hacer nosotros también la intervención. Ujú. Sí, Sí, y mira, nos ponemos en el contexto actual de pandemia, en el cual sabemos que las personas, gran parte de la población no sale de casa, y en casa se limitan las opciones para hacer actividad física, entonces definitivamente el estado físico de las personas ha disminuido. Y pueden sentir que tienen mayor cansancio al hacer las actividades habituales,
o pueden sentir también esta disminución de falta de aire por no estar haciendo justamente las actividades que antes hacían. ¿Esto es parte de en lo que ustedes pueden ayudar o te refieres más a algo Mm, más? Quizás es algo, por así decirlo, un poquito más intenso, por así Sí, decirlo. exacto. Obviamente por el tema del contexto, uno está, definitivamente deja de hacer ciertas actividades, actividad física, no está haciendo trabajar, no está saliendo a caminar, no está haciendo ningún deporte. Entonces, obviamente sí hay un factor que va a cambiar. Sí, pero esta sintomatología que literalmente te puedo dar es un poquito más exigente. No, de repente, a menos que estés metido en una cama 24 horas, 7 días y de pronto te pares, puedes sentir quizás lo que yo te acabo de decir. Claro. Pero si estás en tu casa y obviamente haces tus actividades normales, caseras, limpias, cocinas, barres, entonces no vas a sentir quizás el gran cambio, porque igual en casa siempre hay varias cosas que hacer. Sí, Entonces, cuando yo te digo esto, que la falta de aire quizás es un poco más intensa, o sea, al tú de repente levantarte de tu cama, que sientas falta de aire, o tú al tratar de, no sé, de ir de tu cuarto a la cocina, que sientas que te falta el aire, o te sientas muy cansada, o que sientas que algo realmente ha cambiado de lo que estabas, de lo que eras antes. así es. Entonces, son Importante, más intensas. importante tu aclaración. Y bueno, ya tocando este punto de aclaraciones, si para la población en general, ¿a quién acudo si es que necesito fisioterapia cardiorrespiratoria? ¿Cuál es el profesional idóneo para que realice esto? Ya. Si es que necesitas fisioterapia cardiorrespiratoria, tienes uno que verificar que la persona con la que acudes sea un tecnólogo médico. Tecnólogo médico que tenga una licenciatura y por ende tiene que tener su número de colegiatura. Ujú. Y, y de eso verificar que esta persona, bueno, sea un especialista, tenga la especialidad cardiorrespiratoria. Claro, eso es, Entonces, ellos son las personas que te van a ayudar con los problemas que te están aquejando. definitivamente es muy importante esto. Eh, ¿Podría ser fisioterapia cardiorrespiratoria una enfermera o un médico? ¿Hay otro profesional que lo pueda hacer? No, no, en realidad aquí hay que separar que el fisioterapeuta cardiorrespiratorio es el que ha estudiado fisioterapia, el que ha estudiado fisioterapia o lo que conocemos como el tecnólogo médico Ujú. especialista en terapia física y rehabilitación. Cada uno tiene su campo, sus evaluaciones, su diagnóstico y cada uno tiene una función dentro del mundo del paciente. Así Y es. nosotros también lo tenemos. Ujú. Sí, de hecho, solo para estudiar la especialidad de fisioterapia se requieren 5 años dentro de la universidad, es decir, ya es un tiempo considerable de estudio. Adicionalmente a esto, se requiere otro tiempo para realizar la especialidad de cardiorrespiratorio. Definitivamente sí. Como te dije hace un momento, la especialidad que nosotros hacemos es entre un año y medio. Y aparte de eso, para llegar a estos, definitivamente son los 5 años previos y aparte tener una licenciatura. Ah, claro, No, definitivo. no es algo tan fácil. Ujú. Eh, ¿Qué cosa es lo que hace la fisioterapia cardiorrespiratoria exactamente con las personas? ¿Qué realiza con ellos? Nosotros hacemos como quizás cualquier especialidad, nosotros comenzamos a hacer una evaluación, evaluaciones específicas dentro de nuestra área Ujú. y dependiendo de eso comenzamos a trabajar. Dependiendo lo que el paciente necesita, si generalmente nos basamos en ciertos ejercicios, ciertas técnicas, eh, que dependen definitivamente mucho de los síntomas o la patología que el paciente tenga. Entonces, en ese sentido, si como verán, si les hablo de ejercicios, definitivamente somos fisioterapeutas y las técnicas, en realidad, todas las que hacemos nos ayudan a mejorar el estado del paciente. Claro. Eh, ¿Qué habilidades o conocimientos tiene que tener un fisioterapeuta cardiorrespiratorio? A ver, empezando, anatomía, tiene que saber fisiología,
tiene que saber definitivamente biomecánica, eh, un poco quizás hasta de neurología. En realidad necesita conocer quizás un poco de todo lo básico que te enseñan dentro de la universidad, reforzado Ujú. para poder aplicarlo con los pacientes. Y también, bueno, a medida que uno va aprendiendo y conociendo, definitivamente lo que te ayuda es a reforzar todos los conocimientos, es la experiencia, Sí, definitivamente. de La hecho que experiencia, sí. la experiencia es es la que mejor nos educa en todo eso. Sí, de hecho que sí. Y bueno, tal cual como me lo comentas, entiendo también que no es tan fácil realizar esto. Como ninguna especialidad es fácil, para eso justamente se estudia en la ¿No? universidad. Pero no es Ujú. que cualquiera pueda hacerlo, se requieren conocimientos muy específicos y muy profundos también en este campo. Claro que sí. Bueno, en realidad cualquier especialidad dentro de la fisioterapia necesita tener un conocimiento, como dice, específico de lo que se está haciendo. No cualquier persona lo puede realizar. Es más, alguien quizás que salga de la misma carrera, quizás le sea muy complejo manejar a ciertos pacientes. Es por eso si uno quiere o se ha dado cuenta que quiere ir en algo o direccionado en una especialidad, pues definitivamente lo más recomendable es que estudie esa especialidad. ¿Para Sí, qué? Para que tenga las herramientas necesarias para poder intervenir con nuestros pacientes. sí, definitivamente. Eh, Vamos a resolver algunas preguntas que normalmente las personas se hacen en casa. Es muy común que ahora se estén haciendo estas preguntas, ya que las personas no están muy ligadas al sistema de salud, desconocen un poco y tratan de ver cómo ayudarse en casa, ¿no? Ayuda a las personas a que realicen estos cuidados caseros. Por ejemplo, es muy sonado que el eucalipto previene el COVID-19. ¿Es esto cierto? No, en realidad no. La mejor prevención que tenemos es el uso de mascarillas, la distancia social, el lavado de manos. Ya lo reportan guías que ya se están haciendo específicamente para el COVID-19 y definitivamente el eucalipto no está dentro de esta guía. Pero igual yo lo que le podría decir a toda la gente que está pasando, que estamos pasando por todo esto es prevención, prevención, prevención. Distancia social, uso de mascarillas, lavado de manos y evitar, bueno, pues por ahora las reuniones familiares o reuniones entre amigos, eso más que todo. Sí, de hecho, los puntos de la prevención en teoría son claros, pero no están muy difundidos o no están muy interiorizados por las personas. De hecho, todos sabemos que tenemos que utilizar mascarilla. Ya para esta instancia, para este tiempo que ha pasado, sabemos eso. Sabemos que las reuniones sociales o las reuniones entre familia perjudican justamente la salud porque alguno puede contagiar. Sin embargo, ya esta coyuntura hace que las personas dejen de lado o no tomen en cuenta esta recomendación de la prevención. Hay otro punto, que las personas hoy ahora se están automedicando, ¿no? Están utilizando algunos fármacos con la idea de que estos ya matan al virus o con la idea de prevenirlo también. Es cierto que ya existe un fármaco eh, que previene el coronavirus. En realidad no, todo lo que sea relacionado con el coronavirus, en realidad todo está en estudios, se está evaluando, se está viendo. eh, Ujú. es un virus nuevo, diciembre del 2019 en realidad. Y todo lo que sea en referencia a este virus, en realidad todo está en proceso de evaluación. Lo que ayer se decía, de repente para mañana puede cambiar. Y no es que las personas que hagan estos estudios o estos científicos estén mal o errados, sino es que estamos conociendo el virus, estamos viendo cómo este se desarrolla, es cómo este puede afectar a una persona u otra. Es más, hay diferencias entre lugares donde este virus puede afectar. Entonces, todo lo que tenga que ver con él está en sujeto de evaluación. Exacto. Has dicho algo clave, me parece, ya que las personas han estado un poco inconformes o incómodas
cuando veían que se cambiaban esas recomendaciones de prevención. De hecho, muchos de los protocolos han cambiado, las recomendaciones mundiales han cambiado. Las personas piensan que se está jugando con ellas, ¿no? Y de hecho no es así, tal cual tú explicas. Estas recomendaciones son dadas del conocimiento anterior que se tenía respecto a virus similares. Entonces, se nos ha dado recomendaciones respecto a lo que se conocía anteriormente. Ahora, al paralelo a esto, se está realizando investigaciones para ver si estas recomendaciones se acomodan a este virus actual. Y hay algunas que sí y hay otras que no. Las que sí se refuerza la comunicación. Y las que no, obviamente se modifica la recomendación. Y es por eso es que está cambiando justamente estas recomendaciones para prevención. Y porque la ciencia es así, o sea, no trata de confundir a las personas, sino trata de probar qué es lo mejor para nosotros. Y en este tiempo de aprendizaje en el cual todos estamos, los científicos también, obviamente, pueden ocurrir estos cambios, así tal cual eh, tú lo comentas. Algo, a ver, una Definitivamente. pregunta, sí, una pregunta que los fisioterapeutas se hacen. ¿Los inspirómetros de incentivo ayudan a las personas que tienen COVID? Mira, en realidad es un aditamento que nosotros podemos usar, pero al igual que cualquier aditamento o ejercicio que se quiera hacer con el paciente, tiene que ser con una previa evaluación. Ujú, Aquella persona que no sabe usar el inspirómetro de incentivo, en realidad más va a lograr frustración que en realidad hacer un buen trabajo. sí, Entonces, si es que alguien ha escuchado de que sí, el inspirómetro de incentivo puede ayudar, que sí, si estás en una fase en la cual la enfermedad es muy aguda o recién está iniciando y tienes síntomas, definitivamente el inspirómetro de incentivo es una mala herramienta para este paciente. Y aparte, si alguien lo quiere usar, recomendaciones, visitar a un especialista para que éste le dé las indicaciones necesarias. Y no solamente el inspirómetro de incentivo, porque con el inspirómetro de incentivo no es que el paciente va a mejorar de la noche a la mañana, tampoco en realidad no, sino que tiene que llevar una evaluación y dependiendo de esa evaluación se da o se medica los ejercicios que el paciente necesita. Y si necesita un inspirómetro de incentivo realmente, pues bienvenido sea, pero la recomendación es que si tú quieres, así como estábamos hablando hace un momento, tomar algún medicamento o piensas que ese medicamento te va a curar, visita a un médico y que ese médico exacto. te lo recete. Si quieres usar un inspirómetro de incentivo, visita a un especialista y que ese especialista te evalúe y vea si realmente lo necesitas. Si no lo necesitas, no gastes tu dinero en vano, porque tampoco, ahora no es muy barato tampoco. Exactamente. De hecho, esto del inspirómetro de incentivo se une a las tantas propuestas que hay para solucionar el problema del COVID, que las personas lo promocionan y otras personas reciben esa información y entienden como válida, ¿no? Pero lo que dices es muy importante. No es un equipo, no es un aparato que todos lo puedan utilizar, no es un aparato que sirve a todo el mundo y tampoco no es que lo puedan utilizar así por así, no es que no es un equipo de compra y uso, sino que tiene que dosificarse y esa dosificación la da el profesional, que es el terapeuta. Eh, para Llegamos casi a la parte final de esta entrevista. ¿Podrías darnos algunos consejos? ¿Cuáles son los consejos que más le puede servir a las personas en esta pandemia que todavía sigue? Esta pandemia, creo que lo que se tiene que reforzar definitivamente es la prevención, el uso de mascarillas, definitivamente, en la distancia social. También, bueno, ahora también se tiene que usar en los buses, pues las caretas, también Ujú. usarlas. Definitivamente el lavado de manos es fundamental. Y si en caso esta persona ya ha pasado por la enfermedad, definitivamente mantener siempre una distancia hasta dentro de la misma casa, con la misma familia, para evitar contagiar a otras. Sí, siempre hay que ser muy precavidos con eso. Definitivamente una buena alimentación Ujú. y si es que tienes algún síntoma, pues que tú creas que puede llegar a ser COVID y más, que has incumplido alguna de
en alguna de las notas de prevención que se dan casi todos los días, pues definitivamente visita a un médico, ve al hospital, siempre protegido, pero ve para evitar quizás contagiar a otros miembros de tu familia, porque definitivamente el virus actúa de forma muy diferente en cada persona, Eh, así por, que siempre hay que tener cuidado. por supuesto, y relacionándolo a este tema, previo a esta entrevista tú me habías comentado que el fisioterapeuta cardiorrespiratorio en esta coyuntura tiene mucha importancia para la educación, sobre todo de las personas que han sufrido esta enfermedad, que han estado en el hospital y en las cuales ustedes han podido contactar. Coméntame un poco al respecto de eso. Mira, todos los pacientes que pasan por un área hospitalaria y que se encuentran con nosotros tienen que irse con la idea que definitivamente este virus eh, puede llegar a ser mortal, ¿sí? Con la idea de que se tiene que prevenir y con la idea de que a pesar de haber salido del hospital, igual tiene que seguir manteniendo los ejercicios que nosotros le hemos dado durante su fase hospitalaria y definitivamente si es que es posible contactar a un especialista y seguir una vigilancia, pues Ujú. mucho mejor, porque es el paciente que en realidad va a ser como el que debe llevar la información a su casa y definitivamente tiene que llevar una buena información de uno, quizás cómo es la estancia y qué puede pasar si es que uno infringe las normas. Ujú. ¿Ya? Y lo otro es que definitivamente este virus puede llegar a prevenirse siempre y cuando uno cumpla con toda la prevención que se quiere. Definitivamente tenemos que ver la forma de adaptarnos a la situación en la que estamos. Sé que muchos han perdido su trabajo, pero de alguna forma, si es que hay la posibilidad de mantenerte en tu casa, trabajar desde tu casa, pues bien, así vas a evitar contagiarte y quizás contagiar a algún miembro de tu familia. Así es, has dicho algo muy importante y es que estas personas ya se vuelven agentes de información, agentes de salud ya en sus familias. Y yo también creo que el éxito al final de todo el servicio de salud, particularmente el éxito de de los fisioterapeutas cardiorrespiratorios, eh, pasa por ayudar a las personas a sobrevivir este proceso, a que terminen con la menor cantidad de daños posibles, pero sobre todo también pasa porque cuando terminen este proceso se vuelvan un agente de salud, ¿no? Que sean los primeros que ayuden a informar, a prevenir en casa. Esto es muy importante, ya que si los fisioterapeutas no tomamos un rol activo en la educación, es muy probable que estas personas tomen esta enfermedad como una anécdota y entonces eh, piensen cosas erróneas, como por ejemplo aquí no ha pasado nada, me enfermé y me curé y tú también te vas a enfermar y te vas a curar, las cosas son así de rápidas. Entonces, es muy importante que mandemos una información correcta en estas personas, que estas personas se vuelvan esos nuevos agentes a favor de la prevención, a favor de la salud de las personas. Y me parece muy válido lo que acabas de mencionar. Eh, Karen, para despedirnos, ya, algunas palabras finales que tengas para los fisioterapeutas o la población en general. Ya, en realidad para todos, que definitivamente quizás suene repetitivo, pero definitivamente vamos con la prevención. Yo creo que todos podemos hacerlo. Usa tu mascarilla, lavado de manos, usa tu careta si estás en lugares públicos. Para mis colegas también, por favor, prevenir, no se dejen guiar si es que sus pacientes son pacientes que han pasado por esta enfermedad, por el COVID. Ustedes tienen que ser las personas que definitivamente tienen que tener más cuidado para no infectarse, porque en esta situación en la que estamos es demasiado difícil, nuestro sistema de salud es desgraciadamente muy precario y la verdad es que ya no está como para aguantar
más población que tenga que acudir a un hospital. Así que, colegas, gente en general, público en general, y todos, por favor, siempre la prevención, siempre el cuidado por ustedes, por sus familias y por todas las personas que en realidad están alrededor suyo. Sí, y ahora saliendo de ese tema quizás de la prevención y el COVID, a todos mis colegas fisioterapeutas, pues mandarles un fuerte saludo, darles mucha fuerza, porque nosotros sabemos que esto tiene que llegar a un punto y que tenemos que salir bien de todo esto. Así que cuídense un montón y feliz aniversario para todos. Así es, yo también me uno a ese saludo por estas celebraciones, por la Semana de la Fisioterapia a cada uno de ustedes. Nos tenemos que despedir, Karen. Un abrazo. Cuídate. Nos vemos Gracias. pronto. Nos vemos Cuídense un pronto. montón. Nos vemos Nos vemos. pronto.